El Real Manzanares es el equipo de mayor trascendencia futbolística en nuestro municipio. Hoy, a sus 42 años de vida, le queremos rendir un homenaje a esos jugadores que hicieron parte y que hicieron historia de este glorioso equipo en nuestro municipio. Bienvenidos, mi nombre es Sebastián Escobar y este es el 9º capítulo de La Esquina. Pues aquí se empezó a jugar fútbol aquí en Manzanares prácticamente cuando aquí donde funciona el estadio Álvaro Rey, esto era un terreno bastante declinado hacia los lados del río, ¿cierto? Llegó un padre aquí llamado Álvaro Rey, que debido a él es que hoy en día el estadio lleva ese nombre. Ahí se empezaron a conformar equipos, hubo un equipo que dio mucha guerra, conformado por puros jóvenes que oscilaban entre las edades de 15, 18 años. Ahí, ese equipo se denominó el Barcelona. Bueno, ahí sobresalieron en ese equipo muchos, como fueron el tal Hernando Hernández, llamado el Mocho Hernández. También estaban Mario Berrío, Oscar Pavas, en fin, una cantidad de muchachos que fueron creciendo ahí y hacíamos el fútbol aquí en Manzanares de mucha calidad. Por la década de los años, finalizando la década de los años 60, termina la era de Barcelona. En el año 70, un grupo de jóvenes empieza a gestar una idea. Somos estudiantes de la Escuela San Luis Gonzaga, pasamos a bachillerato al Instituto Manzanares, e iniciamos unos torneos en clases, 3 equipitos, y empezamos a hacer un torneo en unas canchas donde está ubicado actualmente el cuartel de la policía. De ahí eso fue más o menos en el año 72, surge el Real, y ese mismo año tomamos la decisión, ese grupo de muchachos, de participar en el torneo municipal. Eran pocos equipos, eran 4 o 5 equipos, y tomamos la decisión de ese mismo equipo ir al campeonato municipal. Entonces ese año participamos con 6 equipos en el año 72 y quedamos de terceros. La idea la gestamos Leonel Grajales, Jaime Alfonso Osa, Alfonso Gómez, que en paz descanse, Mario Bernal, Honorio Osorio, Duván Duque, Gustavo Giraldo, Bertulio Ramírez, José Noel Gallego, Armando Aristizábal. Ese fue básicamente el primer equipo que surge en el año 72. Un amigo mío le puede dar un infarto. Ahí va cayendo, golpe de pecho, ahí le cometieron falta. Falta, Jorge Saúl, el referí dice que el saque es de puerta. Ya en el año 73 empezamos en forma a participar en los campeonatos municipales. Y ese año participamos en el centenario, la Copa del Centenario, que se llamó Copa Joarzú. De un señor, un sastre que había aquí, donó la copa y participamos en ese centenario y fuimos campeones. Ahí prácticamente surge la historia del Real Manzanares y empieza a gestarse toda una generación de jóvenes que querían estar en el Real Manzanares. Y es así como empiezan convergen a ese equipo muchos jugadores, tanto de la parte urbana como de la parte rural. Porque siempre todo giraba era en pos del Real Manzanares. Todo campeonato, siempre la primera institución a invitar fuera al Real Manzanares a nivel municipal y a nivel departamental siempre nos estaban invitando a campeonatos en los otros municipios. Y el Real Manzanares era el emblema del fútbol manzanareño. Entonces, creo que siempre
en la historia del fútbol manzanareño siempre hay que partir del nombre del Real Manzanares. Que se vaya sobre la línea lateral, el servicio para el arquero y con falta Arango mete el cabezazo y se va a cobrar. Pero ahí en el 70, por ejemplo, tenemos el general Luis Gilberto Ramírez, que era un buen jugador, netamente zurdo. Hubo jugadores como Arturo Giraldo, que en paz descanse, Pedro Nelo Espina, también que en paz descanse. De resto, otros jugadores, para mí el mejor jugador que ha dado Manzanares ha sido Hernando Hernández, que llamábamos el Mocho, hoy en día radicado en la ciudad de Villavicencio. Ahí estaba el médico Aníbal Marín, estaba este otro médico que por aquí, bueno, no sé si estará acá, habían varios médicos, estaba Jair Botero, estaba el finado Darío Berrío. Hubo jugadores muy buenos, lo que pasa es que en ese tiempo no se tenía tanto, el deportista no tenía el apoyo que tiene hoy en día. Cuando en ese entonces los buenos deportistas, buenos jugadores que hubo, nos tocaba que costearnos. Tenemos el caso mío, por ejemplo, yo llegué a estar 2 veces en la selección Caldas, entrené con el 11 Caldas también un tiempo, cuando estuve radicado en Manizales, en fin, como lo digo, cuando integramos la selección Caldas a nosotros mismos nos tocaba que costearnos los pasajes para Manizales, no teníamos el apoyo que tiene hoy en día el deportista. Nuestro principal patrocinador era la señora Josefina Casas, de Delgado, y cuando de pronto esos auxilios no llenaban pues todos los gastos del equipo, se recurría a rifas, de pronto eventos sociales, bingos. Lo que pasa es que en esa época éramos pocos equipos, entonces ahí ¿qué surge? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que para poder, digamos, adquirir los uniformes, tener la opción de tener los guayos, nosotros mismos teníamos que aportar quincenalmente, ¿cierto? Un aporte voluntario. Eso fue como una especie de alcancía. Ya después, más adelante, aparecen mecenas. La primera mecena que nos aparece es doña Josefina Casas de Delgado, la primera que nos da la mano, una señora que tenía aquí un almacén de bicicletas, y con ella estuvimos prácticamente un año. Pero en ese año nos tocó, para que ella nos pudiera colaborar, nos tocó cambiar el nombre del equipo. Cuando ella nos tendió la mano, el equipo entró a llamarse Tricolor. Pero ya el año siguiente volvimos a lo nuestro, y Leonel Grajales, en una reunión que tuvimos, nos pusimos a pensar cómo se llamaría el equipo, y lo consolidamos como el Real Manzanares. Y ahí fue donde adoptamos los colores de la bandera de Manzanares. Cuentan los que saben de fútbol de Manzanares de la época de los 80 y de los 70, como don Farley Toro, el doctor Wilson Giraldo Mejía o don Elmer Cardona, más conocido como Tata, que cuando se enfrentaba el Real Manzanares versus el Banco Cafetero era un clásico que nadie se quería perder. Y un clásico que nadie se quería perder porque además se llenaba esta pequeña cancha que en esa época existía con cerca de 2.000 a 3.000 aficionados. Unos pertenecientes a las barras del Real Manzanares y otros pertenecientes a la barra del equipo Banco Cafetero. Un gran clásico que además fue televisado alguna vez y narrado en esta cancha deportiva. Pues sí, el Banco Cafetero se conformó gracias a varios jugadores y en la sugerencia de Antonio Giraldo, sugerencia del Banco Cafetero, ya fallecido. Él apoyó mucho el deporte y trataba de llevar los mejores jugadores de aquí de Manzanares a ese equipo. Ya lo decía, estos 2 equipos eran los que pues llenaban y era el clásico en cada campeonato. Los partidos realmente que uno diría de que llamaban la afición en el municipio de Manzanares era cuando se enfrentaba el Real Manzanares con el Banco Cafetero. Aquí hay una historia que cuando el Real surge, mucho jugador del Real, ¿cierto?, por las condiciones económicas, por la misma situación en que se les presentaba, que les daban empleo, muchos de esos jóvenes que empezaron el Real fueron a conformar
el equipo del Banco Cafetero. Pues el clásico de la época siempre fue Real Manzanares y Banco Cafetero. Eran partidos muy reñidos y siempre se llenaba el estadio. Podríamos hablar de 3.000, 3.500, 4.000 personas. Se venía todo el pueblo a ver el partido y siempre fueron partidos muy buenos. En mi época, cuando empezamos con el Real, teníamos muy buenos jugadores. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Armando Aristizábal, en paz descanse, muy buen mediocampista. Teníamos a Mario Bernal, teníamos atrás, era un muy buen defensa, aunque era un poco lento, pero muy efectivo atrás, Bertulio Ramírez, fue una garantía atrás. Tuvimos en la época, ya más adelante, apareció Oscar Toro, el mismo general de la República hoy, Luis Gilberto Ramírez Calle, muy buen jugador. Arturo Giraldo, que en paz descanse. Son personas que uno las recuerda por su estilo de juego. Aficionado, me tocó que ver jugadores como el señor Luis Gilberto Ramírez, un gran jugador, con gran técnica, muy explosivo, buena pegada, un jugador técnicamente muy rico, Luis Gilberto Ramírez. También podría hablar del señor Oscar Toro, un win izquierdo de la época, un puntero izquierdo de la época, muy habilidoso, puntero de raya, también hizo carrera en la selección Manzanares y en el Club Deportivo Real Manzanares. Recuerdo también cuando yo, pues una época más adelante, en los años 80, por ejemplo, escuché hablar de un muchacho de apellido Maradona, o de sobrenombre Maradona, muy buen jugador también, que inclusive pudo haber sido un gran jugador a nivel no solamente aficionado y no profesional. Yo aquí, la historia del Real en 42 años es muchísima, son muchos los jugadores que han pasado, muchos los jugadores que han contribuido, pero más que eso es la mística con que lo hacíamos, es decir, nosotros hacíamos y participábamos de ellos con amor, porque nos gustaba, inclusive entrenábamos casi semanalmente. También recuerdo mucho a Arturo. No, más que Arturo me inclino por Oscar Toro. Oscar Toro, no, por Pepa, por Oscar Marulanda, muy buen jugador. Pues por los lados del Real, ¿no? Y pues que me hayan llamado a mí la atención, a mí. Ya por el lado del banco yo diría que está Obdulio Hernández, es un tipo pues fenomenal. Está Darío Bernal, excelente. Usted, compañero, usted fue un back central que yo me le quito el sombrero. Hay que reconocer que el Real Manzanares también hizo un aporte significativo a las nuevas generaciones, tanto así que hoy cientos y cientos de jóvenes vienen a practicar el fútbol aquí en el Estadio Álvaro Rey. También es importante resaltar que a pesar de los 42 años de trayectoria, tanto el escudo como la camiseta aún se mantienen vigentes, dando importantes logros al fútbol local de nuestro municipio. Yo creo que el Real de esa época era un Real que tenía un fútbol muy exquisito en el sentido de que era muy colectivo, pero a la vez que era muy colectivo tenía grandes jugadores que en un momento determinado podían responder y sacar la cara por el equipo. El fútbol anteriormente era más lírico, más bonito, había mucha gambeta y había más sacrificio, más
como más mística. Era un equipo muy bien ensamblado, que cada jugada la teníamos prácticamente en la mente, ¿sí? Yo, por ejemplo, recuerdo en uno de esos equipos del Real, yo jugaba en la parte de adelante por el sector derecho y Alberto Arenas jugaba por la parte izquierda. Cuando nosotros arrancábamos desde el mediocampo, ¿sí? Si uno de los dos la cogíamos, ya sabíamos dónde teníamos que colocar el balón. ¿Para qué ha servido todo esto? Para ver pasar todas unas generaciones, ¿cierto? Que nosotros las hemos visto pasar, unas bien, otras no tan bien, pero de todas maneras se ha plantado una semilla, ¿cierto? El Real en este momento, este año cumple 42 años de existencia y no solamente el Real está aquí, el Real usted lo encuentra en Bogotá, lo encuentra en Manizales, jugando torneos. El año pasado, por ejemplo, ellos quedaron subcampeones. Entonces, eso para uno, digámoslo, que fue, digamos, gestor de un equipo de esos, es una gran satisfacción, diría yo. La satisfacción que le queda a uno y uno ve las generaciones nuevas que vienen en él. Hoy en día, por ejemplo, Manzanares tiene un Real Manzanares de muchachos muy buenos, ¿sí? Muy competitivos. El que dirige Carlos Andrés Alzate. Excelente me parece ese equipo. Yo diría, va a buscar la manera de apoyarlo, de poderles como darle la mano para que sigan adelante. No sé, esa es como la idea que yo tengo. Fue algo bonito porque dentro del tema de lo simbólico, la entrega del emblema, de los uniformes, de lo que significaba el equipo, se hizo en el Honorable Consejo Municipal, en ese salón. Entonces tuvimos el orgullo de tener ahí alrededor de 15, 16 jóvenes reunidos, entendiendo lo que significaba llevar la camiseta del Real Manzanares, que recoge todos los temas de virtud, de responsabilidad, de disciplina, de buscar en esos espacios de ocio, hacer deporte, competir y hacerlo de la mejor forma, ¿cierto? Entonces ahí ellos se hacen conscientes de que independiente de que podían estar en otro equipo, si eran los más idóneos para estarlo, tenían las competencias para hacerlo y reconocían lo importante de lo que significaba el Real Manzanares. Ellos entrenan los días sábados, domingos, lunes y miércoles. Entonces eso hace que entrenen por un lado tanto la parte física como la parte técnica. Sí, claro que sí. Nosotros hemos sido, pues, como en la parte económica organizados. Tenemos que agradecer a la alcaldía, tenemos que agradecer a la comunidad, tenemos que agradecer al área de los comerciantes en el municipio que nos han ayudado. Y básicamente las otras fuentes de financiación son propias. Nosotros mismos pues tratamos de hacer actividades y vamos recogiendo el dinero para poder viajar, sobre todo cuando vamos a representar a Manzanares en otros escenarios. Y la alcaldía también, por supuesto, nos ha ayudado mucho con la iniciativa de poder salir. Tenemos el caso, por ejemplo, del famoso Cuñiz, que es un jugador excelente, que desborda, veloz, rápido, con gol. Tenemos el caso de Hugo Botero, que es un muy buen jugador. Tenemos el caso de William Arbeláez, un lateral muy bueno, con desborde también. Tenemos el caso de Juan David, que es un jugador muy bueno, fuerte atrás. Más que eso es también rescatar que como tal en el equipo se unen esas fuerzas de todos para obtener un objetivo que al final es ganar un partido o un campeonato, bueno, lo que sea. Anécdota, este es don Samuel Arango, le decían Bolinillo. En eso, me acuerdo nosotros, él aquí en los campeonatos, él era
más que todo el arquero del equipo de los conductores, choferes, puros choferes y ayudantes que conformaron una época, un equipo aquí, en la época del Barcelona precisamente. Ahí este señor acostumbraba a poner un poncho a un lado, en el poste, en uno de los verticales, ahí en la raíz del vertical, un poncho. Decíamos que será, y era que guardaba un machete ahí. Cuando le hacían un gol o se berriondaba, como se dice, perseguía al jugador por toda la cancha. Y verdaderamente, como en esa época pues el arbitraje era, pues no era más elástico a lo que es el arbitraje hoy en día. Esto causaba hasta risa en toda la afición. Pues entre anécdotas así como diferentes, me tocó jugar un partido en la ciudad de Marquetalia y mientras estábamos jugando el partido se presentó el homicidio de una persona. Estábamos en pleno partido y pues con el equipo de nosotros estaba el médico Aníbal Marín. Entonces se suspendió el partido para poder atender el caso. Creo que el Real Manzanares es el equipo que más logros y títulos ha tenido, no solo a nivel local, sino hacia afuera. En el 2007 que hicimos una integración, traté de hacer traer a Manzanares jugadores, alcancé a hacer la invitación, llegaron 120, hicimos una integración en el 2007. Hasta ese momento llevábamos 13 estrellas. En este momento estamos cerca de las 20 estrellas en los 42 años. Campeonatos ganados, no solamente a nivel de Manzanares, sino a nivel de Bogotá y a nivel de Manizales. Inclusive el equipo de Real Manzanares en el 2014, en el torneo que hubo, quedó de subcampeón. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los mayores méritos en cuestiones de logros que ha tenido el Real Manzanares. El compromiso es seguir con el equipo, es seguir con el legado. Esto debe ir de generación en generación. En el momento en el que pues, los que tengamos que irnos nos llegue ese momento, tendremos también la capacidad de entregarlo a los que creamos idóneos para que sigan con esto y así nuestros hijos también lo puedan disfrutar. Es muy nostálgico porque uno quisiera de pronto conservar ese mismo nivel de juego, a lo que uno ya con los años pues ya se va perdiendo los reflejos, se va perdiendo la distancia, se va perdiendo todo. Mas sin embargo es muy hermoso el fútbol como deporte, engrandece el espíritu de las personas. Entonces, es muy gratificante ver uno transcurrir la vida y saber de que en el pasado uno también practicó ese deporte y que lo hizo uno de pronto con buenos resultados. Grandes satisfacciones me ha dejado el haber conformado este valioso e importante equipo como fue el Real Manzanares, que me dejó grandes amigos que los llevo en el alma, que no los olvidaré nunca. Y también lamento a aquellos que han partido, como el caso de Arturo Giraldo, como el caso de Darío Berrío, como el caso de Armando Aristizábal. Ellos donde quiera, Alfonso Gómez, ellos donde quiera que estén, nos están apoyando y nos están guiando y nos están colaborando para continuar ayudándole a las juventudes para que sigan en esta parte deportiva tan bonita como es el fútbol.
Hemos llegado al final del 9º capítulo de La Esquina, espero que les haya gustado. Hubiéramos querido tener más apoyo fotográfico, más ilustración, pero lamentablemente no hay muchas fotos que recreen ese paso del tiempo del Real Manzanares. Sí quiero extenderle un agradecimiento muy especial al doctor Wilson Giraldo Mejía, porque él se apoderó mucho de este proyecto audiovisual. Al señor Farley Toro Espina, él no hizo parte de la nómina del Real Manzanares, él estuvo en el banco cafetero, pero es un hombre que conoce mucho de la historia deportiva de nuestro municipio. También a Elmer Cardona, más conocido como Tata, que también hizo su aporte. También a Carlos Andrés Duque, él hace parte de las nuevas generaciones del Real Manzanares. Y a don Libardo Gómez, que también nos contó, también expresó algunas de sus experiencias dentro del equipo. Quiero saludar muy especialmente a dos grandes amigas que en este momento se encuentran fuera del país. A Noelia Ramírez, ella en este momento está en Buenos Aires, Argentina. Y a Liliana Vega Trujillo, ella es una gran manzanareña, directora de la Fundación Esparza Monforte, que en este momento se encuentra radicada en la ciudad de Zaragoza, España. Los invito a visitar nuestras redes sociales, ya contamos con Twitter, nos pueden encontrar como Alcal Manzanares. También los invito para que hagan parte de nuestras redes sociales, Innovación y Compromiso por Manzanares y Manzanares Caldas Prensa Alcaldía en Facebook. Y también los invito a visitar nuestra página web de la Alcaldía Municipal. Ahí podrán encontrar toda la información y toda la actualidad que se vive en Manzanares, www.manzanares-mediocaldas.go.co. Muchas gracias y hasta pronto, nos vemos en una próxima emisión. Me gustaría que quedaran en el video y es reconocerle a Farley que... Hágale bien pueda, reconozca ya que estamos grabando. No, sí, reconocerle una cosa a Farley es que no solamente es un excelente jugador, sino que yo creo que si a alguien se le debe, digamos, el auge de la disciplina del fútbol en Manzanares fue usted, que es un tipo que toda la vida yo lo conocí armando equipos, armando campeonatos, jalonando esto, jalonando. Entonces, eso es meritorio.